Dicho esto, quiero entonces dar inicio a nuestro tema, que es la forma como Dios inspira a los profetas. Y para iniciar quiero enmarcarlo en un contexto bíblico, y vamos a estar utilizando 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Allí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice que ella vino por un proceso que se conoce como la inspiración. Fue inspirada por Dios, y dice que Dios la inspiró y nos la ha otorgado con un propósito. Es que la palabra de Dios es útil para enseñar. Es que al fin y al cabo nosotros en un mundo de pecado necesitamos ser instruidos con relación a la verdadera ciencia divina y a lo que es el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. Dice para redarguir. Y aunque esa palabra se ha traducido de diversas maneras, una traducción de la misma es discutir. Y probablemente usted dirá: pero pastor, que la palabra de Dios dice que fue inspirada y está diseñada para discutir. Sí, hay una discusión que es negativa, hay una discusión que es positiva. Cuando usted discute la palabra de Dios para encontrar el verdadero significado, y en esa discusión usted está profundizando para encontrar el propósito que Dios tiene para su vida, ese es el tipo de discusión del cual me habla la Escritura y que Dios quiere que nos embarquemos en ella. Dice para corregir. Es que al fin y al cabo cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas y necesitamos la corrección de Dios. Para instruir en justicia. Y esa palabra es sumamente importante, porque cuando usted busca, Cristo Jesús vino a traer la justicia perdurable, que no era otra cosa que la salvación. Y el tema central de las Escrituras es llevarnos a una experiencia de la salvación. Ese es el propósito central por el cual Dios nos otorgó la Escritura. Pero note cómo el texto dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Al fin y al cabo, Dios a través de su palabra quiere hacernos mejores seres humanos. Quiere llevarnos a un nivel mayor que el que nosotros tenemos en cuanto a la santidad y a la comunión con Él. Y dice allí: enteramente preparado para toda buena obra. Pero quizás la palabra más importante de este texto que vamos a estar analizando en esta mañana es que dice que la Escritura es inspirada. ¿Qué significa la inspiración? En realidad, el concepto de la inspiración es un concepto que, a menos que nosotros lo tengamos claro, nos puede crear muchos problemas. De hecho, la palabra original dice que la palabra de Dios fue alentada. Eso es lo que significa inspirada, soplada por Dios. Y eso es lo que significa esa palabra, que fue inspirada por Dios. Pero ¿qué es lo que implica que fue soplada por Dios? Bueno, cuando hablamos de la inspiración hay 3 conceptos básicos que se han desarrollado con relación a la inspiración. Hay muchas personas que creen en lo que llamamos la inspiración verbal. Los que creen en la inspiración verbal, ellos dicen que Dios fue el que dictó las palabras del profeta. Y el profeta, ahora oyendo lo que Dios dictaba, comenzó a copiar cada una de las palabras que Dios le dictaba. Las personas que creen en esto son personas que creen en lo que nosotros denominamos la inspiración verbal. Hay un segundo grupo que dice: no. Dios no le dictó las palabras al profeta. Dios lo que hizo fue que puso al profeta detrás de un escritorio, y cuando el profeta se sentó a escribir, Dios le movía la mano al profeta. Las personas que creen en ese concepto creen en lo que llamamos la inspiración mecánica. Y los que creen en la inspiración mecánica creen que Dios le movía la mano al profeta, y lo que aparece allí en las Escrituras fue porque Dios mismo le movió la mano al profeta para que lo escribiera. Hay un tercer grupo que dice: no, ni Dios le dictó las palabras al profeta, ni Dios le movió la mano al profeta. Dios lo que hizo fue que colocó pensamientos en la mente del profeta,
Y una vez Dios inundó la mente del profeta con los pensamientos de él, ahora el profeta, una vez salía de una visión, tenía que buscar la manera de cómo poder transcribir y comunicar en palabras lo que eran esos pensamientos que Dios había puesto. Los que creen en esta postura creen en lo que nosotros llamamos la inspiración de pensamiento. Es que Dios implanta pensamientos en la mente del profeta y ahora el profeta tiene que buscar la mejor manera de comunicar esos pensamientos que Dios puso en su mente. Cuando nosotros encontramos tres opciones con relación a la inspiración, surge una pregunta. ¿Cuál de estas tres posturas es la correcta? Porque el nosotros establecer una postura correcta es fundamental, es vital para nosotros poder comprender mucho mejor y plenamente las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, que cuál de estas tres categorías de la inspiración es correcta, nosotros tendríamos que decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha pronunciado y se ha postulado primordialmente, y note la palabra que estoy usando, primordialmente a favor de la inspiración de pensamientos. ¿Y por qué digo primordialmente? Porque nosotros los adventistas del séptimo día creemos que las Sagradas Escrituras vino por la combinación de la inspiración de pensamientos con la inspiración verbal. Pero ¿por qué digo que primordialmente ha sido por la inspiración de pensamientos? Porque cuando usted busca, usted va a encontrar que las Sagradas Escrituras permea más lo que es la inspiración del pensamiento que la verbal. Y lo que quiero decir es, hay inspiración verbal en la Biblia, hay inspiración de pensamientos, pero hay más inspiración de pensamientos que inspiración verbal. Así que nuestra postura es una combinación de ambas. De hecho, aquí usted tiene una de las primeras visiones de Ellen G. de White y note lo que yo siempre digo. Cuando Ellen G. de White tuvo su primera visión, era apenas un adolescente. Tenía 17 años. Dios la lleva al tercer cielo. Allá ve cosas tan y tan increíbles, como dice el apóstol Pablo, tan inefables, que le fascinaron tanto que ella no quería descender a esta tierra. Pero Dios le dijo, tienes que volver, porque apenas tu ministerio está comenzando y tienes que comunicar esto a otras personas. Y ahora escúcheme, Ellen G. de White tuvo un gran problema, porque cuando ella descendió del cielo y bajó a esta tierra, una chica que había llegado hasta tercer grado, que no era diestra en la comunicación, en la escritura, ahora tenía un gran problema. Y por así decirlo, ella se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo yo voy ahora a comunicar un mensaje de lo que yo vi allá? De tal manera, escúcheme, que las personas cuando lo lean puedan sentir y percibir lo mismo que yo sentí y percibí cuando estuve allá. Mi hermano, escúcheme, quizás usted no ha pensado en eso, pero eso era un tremendo problema para una adolescente de 17 años que no había sido adiestrada en la escritura. Porque eso es parte de la función del profeta, llevar al lector a poder percibir y sentir lo mismo que el profeta sintió. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a entender qué involucra la inspiración de pensamiento. Mire, nuestra creencia, que sale de un voto que más adelante lo vamos a ver, de nuestra iglesia, está esbozada en los siguientes términos. Allí dice, nosotros creemos que la luz dada por Dios a sus siervos es mediante la iluminación ¿de qué? De la mente, impartiendo así los ¿qué? Los pensamientos y no, excepto en casos raros, las palabras mismas en las cuales deberían expresarse las ideas. Esta declaración esboza lo que es nuestra creencia como adventistas del séptimo día. Nosotros no creemos en la inspiración verbal, creemos en la inspiración de pensamientos. Y lo que quiere decir esta declaración es que nosotros creemos que no son las palabras las inspiradas, sino que son los pensamientos. Y es importante que en esta mañana usted salga claro de este lugar que esa es nuestra creencia y qué es lo que implica. De hecho, lo que implica es mucho más profundo que lo que estamos diciendo en una sola palabra. Y porque las implicaciones son tan serias y tan profundas, necesitamos un tema como este para ir ahondando, y usted va a saber por qué esa declaración de que nosotros creemos que son las
pensamientos los que son inspirados y no las palabras, es tan profundo y necesitamos entenderlo con claridad. Esto apareció en la Review and Herald del 27 de noviembre del año 1883. Cuando usted entiende el verdadero concepto de la inspiración, eso ayuda a explicar por qué en ocasiones algunas palabras y expresiones de los libros de Ellen G. de White han sido ¿qué? Cambiados. Es que hay otras formas para decir una misma palabra. Y cuando usted entiende que no son las palabras las inspiradas, sino los pensamientos, usted no tiene ningún problema en que las palabras se cambien siempre y cuando no se trastoque el pensamiento. Y quizás usted va a poder decir, pero pastor, ¿se pueden cambiar las palabras sin que se trastoque el pensamiento? Pues sí, escúcheme. Y cuando usted tiene este concepto claro, no tiene ningún problema. ¿Y por qué digo que no tiene ningún problema? Porque usted va a encontrar muchas personas que le han dicho, mire, la iglesia hay que tener cuidado con ella. La iglesia está cambiando los escritos de Ellen G. de White. La iglesia ya no se puede confiar en ella, sobre todo en los custodios de los escritos de Ellen G. de White, porque la iglesia está cambiando los libros. Mi hermano, escúcheme, cuando usted recibe un comentario de este tipo, esta persona no sabe lo que está diciendo y me está indicando que no conoce lo que es la inspiración. Porque cuando usted conoce lo que es la inspiración, usted no va a tener ningún problema en que las palabras sean cambiadas. Es que no son las palabras las inspiradas, sino los que. Y siempre y cuando se cambien las palabras, pero no se trastoque el pensamiento, no se comete ningún pecado. Lo más que a mí me llama la atención, ahora escúcheme, es que esas mismas personas que critican a la iglesia y pareciera ser que lo hacen porque tienen prejuicio contra ella, van a una librería cristiana y sin ningún problema compran una nueva Biblia. Esa Biblia nueva que compran, le han cambiado las palabras. De versión en versión se cambian las palabras. Pero ¿por qué esas personas no tienen ningún problema en aceptar ese cambio de las palabras que no trastoca el pensamiento, pero me lo aceptan en la Biblia, pero no me lo aceptan en los escritos de Ellen G. de White? Mire, la respuesta es una y una sola. Se llama prejuicios contra el liderazgo de la iglesia. Eso es todo. Cuando usted busca, si aceptaste la Biblia con los cambios, también tendrás que aceptar los cambios que en ocasiones la iglesia hace para dar más claridad, para poderse introducir en algunos lugares que de otra manera los escritos de Ellen G. de White pudieran tener problemas. Es así que si no son las palabras las inspiradas, sino los pensamientos, siempre y cuando las palabras utilizadas continúen presentando el pensamiento inspirado, no se comete ningún pecado al hacer tales cambios. De hecho, yo no sé si usted sabe que Ellen G. de White autorizó el cambio de algunas palabras en el libro El conflicto de los siglos. Y eso ella lo hizo con el fin de que el libro pudiese entrar en algunos países predominantemente católicos. Yo recuerdo cuando era estudiante, en la década de los 90, en la Universidad Adventista de las Antillas, se llevó allí al director del fideicomiso White, que en ese tiempo era Juan Carlos Viera. Y yo todavía me acuerdo cuando Juan Carlos Viera hizo este comentario y él dijo que muchas de las palabras del conflicto de los siglos fueron alteradas. Ellen G. de White lo autorizó. ¿Por qué? Porque ella sabía que el libro iba a ser introducido en países predominantemente católicos. Ella sabía que la forma como había expresado algunas verdades no eran de la mejor manera, que tenían que ser adaptadas para no ser tan punzantes e hirientes. Entonces ella autorizó el cambio. Siempre recordaré uno de los ejemplos. Él dijo, Ellen G. de White utiliza la palabra el papismo o papistas. Déjenme decirle que para un fiel católico romano eso es una palabra ofensiva, porque significa que es un seguidor de un hombre, del Papa. Pero escúcheme, usted puede sustituir la palabra papista por católico romano y está diciendo lo mismo y tiene otra connotación distinta. Esos son algunos de los cambios que Ellen G. de White autorizó. Note ahora
lo que ella dijo en la carta 56 del año 1911 tocante a los cambios. Cuando me enteré de que debía recomponerse el conflicto de los siglos, decidí que haríamos examinar qué dice allí. Todo minuciosamente para ver si las verdades que contenían estaban expresadas en la mejor manera, para convencer a aquellos que no son de nuestra fe que el Señor me había guiado y sostenido en la redacción de sus páginas. Note cómo Elena G. de White misma se percata de que su libro ahora tiene que tener unos cambios. Y cuando ella se da cuenta de esto, dice que decide examinar todo. Y después la palabra es importante, minuciosamente significa con mucho detalle. Elena G. de White era muy detallista. A veces nosotros no somos tan detallistas como ella. Pero escúcheme, mandó a analizar el libro minuciosamente porque ella tenía algo en mente. Mira lo que dice allí. Para ver, ese es el propósito, si las verdades que contenían estaban expresadas en la mejor manera. Mi hermano, escúcheme. Mientras que a veces nosotros como adventistas decimos que la verdad es la verdad y hay que decirla, y era quien era, ese no era el pensamiento de Elena G. de White. Se expresa muy claramente en esta carta. Elena G. de White tenía una postura muy distinta a muchos de los radicales ultraconservadores de nuestra iglesia. Ella creía que la verdad se tenía que presentar, pero se tenía que presentar apropiadamente. Se tenía que presentar con respeto. Mire lo que ella está diciendo, para ver si las verdades estaban expresadas de la mejor manera. Usted puede expresar la verdad, no la expresó de la mejor manera. Esa verdad se convirtió en una maldición y se convirtió en una mentira para el que las recibió. Es que siempre usted encontrará en múltiples ocasiones que en la Biblia se habla del amor de la verdad. Y nosotros los adventistas a veces enfatizamos la verdad y descuidamos el amor. Pero la realidad es que para que la verdad llegue a ser verdad, tiene que estar unida al amor. Si la verdad ha sido distanciada del amor, no llega a ser verdad. Al contrario, puede ser que se convierta en todo lo contrario, no por el contenido de ella misma, sino triste y lamentablemente por nuestra vivencia. Dice allí, para convencer a aquellos que no son de nuestra fe, que el Señor me había guiado y sostenido la redacción de sus páginas. A pesar de que Dios decidió depositar el don profético en la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo del fin, con ella, la realidad es que ese ministerio no es único y exclusivo para la iglesia adventista. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente: así como esta iglesia se ha beneficiado grandemente y ha logrado hacer todo lo que ha hecho al adherirse a los principios y los consejos que ella ha dado, cualquier otra denominación que pudiera adquirir estos libros e integrar sus principios también va a recibir la bendición del cielo. Ella no creía que sus escritos eran única y exclusivamente para esta iglesia. Ella tenía una visión más amplia. Ella creía que sus escritos debían convencer a aquellos que no son de nuestra fe, para que pudieran ver que Dios le había dado un don especial a esta iglesia y que estaba en su interior. Qué triste es pensar que mientras ese era el concepto de ella, hoy día algunos adventistas se avergüenzan de tener el don profético. No lo utilizan cuando es una de las mejores evidencias que nosotros tenemos a la par con las Sagradas Escrituras para probar un sinnúmero de aspectos sumamente importantes. Es así como la creencia en la inspiración de pensamientos ayuda a explicar por qué en ocasiones algunas palabras y expresiones de los libros de Elena G. de White han sido cambiados. Y ahora yo quiero reproducir lo que es el voto en su entereza que habla de esta postura eclesiástica. La asociación en general en 1883 decidió eliminar las imperfecciones gramaticales de los primeros 4 tomos de Testimonios para la Iglesia. Y para eso entonces tomó un acuerdo. Ese acuerdo nos ayuda a vislumbrar esta realidad según se expresa por nuestra iglesia. Y es parte de lo que hemos dicho, pero ahora vamos a presentar el acuerdo en su entereza. Por cuanto creemos que la luz dada por Dios a sus siervos es a través de la iluminación de la mente, impartiendo de este modo los pensamientos y no, excepto en raros casos, las palabras mismas en que se deben expresar las ideas. Por lo tanto, este fue el acuerdo resuelto:
que en la republicación de estos volúmenes se hagan los cambios de lenguaje necesarios para eliminar las imperfecciones mencionadas anteriormente en cuanto sea posible, sin que de ninguna manera se cambie el pensamiento. Y además resuelto que en este organismo nombre una comisión de 5 para hacerse cargo de la republicación de estos volúmenes. Note cómo los primeros 4 tomos tenían imperfecciones gramaticales, le faltaban comas, quizás puntos, algunos elementos gramaticales. Se revisaron todos y se iban a hacer cambios. Los cambios incluían cambios inclusive en palabras, siempre y cuando no se trastocara ese pensamiento. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Mire, y el tema de esta hora es complejo. La pregunta a la cual nos lleva a esto, probablemente si usted me va siguiendo, a lo mejor usted tiene esta pregunta. Si las palabras no son las que son inspiradas, sino los pensamientos, ¿qué validez tiene el estudio de los idiomas originales? Porque a los estudiantes de teología se les hace estudiar 4 años, donde hay cerca de 2 años o 3 años, donde se estudian los idiomas originales. Se estudia el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y se estudia el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora entonces usted, integrando todo lo que hemos dicho, probablemente dirá, pero si las palabras no son las que son inspiradas, sino los pensamientos, ¿qué uso tiene que los estudiantes de teología dediquen tanto tiempo a estudiar los idiomas originales? Es que no son las palabras las inspiradas, sino que son los pensamientos. Y yo tengo que reconocer que esta pregunta tiene mucha validez, por eso la estoy incluyendo. Y quiero dar una respuesta. Allí en Mateo capítulo 16, usted encontrará un texto que es clave para la institución de la Iglesia Católica Romana y su teología. De hecho, el texto que está en Mateo capítulo 16, que es el diálogo que Jesús tiene con Pedro, es tan fundamental que si usted lo derrumba, usted está derrumbando toda la teología de la Iglesia Católica Romana, está derrumbando el fundamento de su iglesia y usted está destruyendo su iglesia. Para los fieles católicos, el texto de Mateo 16 equivale para lo que para nosotros los adventistas equivale a Daniel 8:14. Daniel 8:14 es un texto vital para nuestra teología. Usted derrumba el argumento de Daniel 8:14, usted hizo desaparecer la Iglesia Adventista del Séptimo Día como movimiento profético, como un movimiento que tiene un gran derrotero. Por eso cuando en la década de los 80 el doctor Desmond Ford se levantó para criticar una doctrina fundamental de esta iglesia como lo era el santuario, que a la vez socavó los escritos de Ellen G. White, la iglesia invirtió tiempo y dinero para hacerle frente. Y ahora escúcheme, a pesar de que algunos argumentos del doctor Desmond Ford todavía circulan por ahí, la realidad es que de ese proceso tan difícil y triste, la Iglesia Adventista del Séptimo Día salió fortalecida. Amén. Mire, salió fortalecida. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia había descuidado el estudio. Había descuidado tanto el estudio que cuando ese hombre profesor de una universidad se paró y expuso su postura, no hubo un teólogo que se pudiera poner en pie y decirle: tú estás equivocado por esto y por esto. ¿Habíamos descuidado el estudio? Claro que sí. Nadie le pudo hacer frente. ¿Qué hizo la iglesia? Mira, hay gente que se ha ido de la iglesia, pastores, y dicen que la iglesia es mala. No saben lo que... Mira, esta iglesia es más que buena. Esta iglesia es más que misericordiosa. Esta iglesia ha hecho por mí lo que nadie hubiese hecho por mí, lo que en otra institución me hubiesen despedido. Esta iglesia ha tolerado mi persona con mis errores. Cuando Desmond Ford se levantó, ellos no lo despidieron. Ellos le dijeron: tú eres empleado nuestro. Como empleado nuestro, nosotros te vamos a hacer una solicitud. Te vamos a seguir pagando. Pero ahora tú te vas a dedicar neta y exclusivamente a poner en papel lo que tú crees. Y te vas a sentar a escribir lo que tú crees. Y Desmond Ford estuvo un buen tiempo redactando y redactó una tesis de 1000 páginas.
Esa tesis de 1000 páginas representa lo que él creía. ¿Usted sabe qué hizo la iglesia después? Tomó esa tesis y la distribuyó entre los teólogos del mundo para que ahora ellos pudieran estudiar con detenimiento el pensamiento de Desmond Ford, y se reunieron en Colorado, en Glacier View, durante varias sesiones para ir desmenuzando lo que él decía y comenzar a poder hacerle frente. Mi hermano, escúcheme. Si un teólogo tiene que escribir para que otros estudien, es que la iglesia había descuidado el estudio. Pero escúcheme, resumen. La iglesia salió fortalecida de ese proceso, porque después de ese proceso nuestra iglesia sigue creyendo lo que creía y ahora tiene mayor evidencia para poder seguir creyendo en lo que creemos. ¿Cuál es el texto de Mateo 16? Oh, Jesús habló con Pedro y los católicos dicen que Jesús le dijo: tú eres Pedro. Míreme a mí, escúcheme. Jesús le señaló y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalando a Pedro, yo voy a edificar la iglesia. Mire, ese es el texto clave de fundamento de la Iglesia Católica Romana, que la iglesia está fundada sobre Pedro y que Pedro fue el primer papa, y que después de Pedro como el primer papa ha habido una línea ininterrumpida. Desde Pedro como el primer papa hasta León XIV, el papa actual. Por eso ellos dicen: nuestra iglesia es la iglesia verdadera, porque es la única que puede ser trazada al inicio con Cristo Jesús. ¿Pero qué decimos nosotros? O nosotros decimos: ustedes están equivocados. Jesús no le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros los adventistas decimos que él dijo: tú eres Pedro, y ahora señalándose a él dijo: sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ellos le van a preguntar: pero vengan acá, ustedes los adventistas, que nosotros nacimos en el primer siglo, con Cristo fundando la iglesia. Ustedes nacieron en el siglo XIX, en 1844. Ustedes no estaban allí. ¿Cómo ustedes me van a decir que Jesús utilizó el dedo señalándose a él? Pues mire, nosotros no tenemos que estar allí para saber que eso fue lo que Jesús hizo. Si usted va al idioma original, usted va a encontrar, y aquí está la pertinencia de los idiomas originales, que allí se utilizan dos términos: Petros y Petra. Petros es el nombre de Pedro, que significa piedrecita. Petra es el nombre griego para una roca. Y cuando Mateo, por inspiración, es llevado a escribir este incidente, y recuerde que Mateo fue un discípulo de Jesús, él estuvo allí, él sabe lo que está hablando. Él dice que Jesús dice: tú eres Petros. Tú eres una piedrecita, pero sobre esta piedra, roca, se va a edificar la iglesia. Pues mire, esa diferenciación en palabras es crucial para establecer la doctrina y la teología. Nosotros creemos que la iglesia no fue fundada sobre Pedro, porque si es fundada sobre un hombre, está destinada a perecer. La iglesia fue fundada sobre Cristo, que es la roca. Más aún, el mismo apóstol más adelante dice que la roca que desecharon los edificadores fue hecha cabeza del ángulo, confirmando que él también entendió que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo. Note lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que los idiomas originales tienen su pertinencia para poder definir la doctrina. Pero yo no sé si usted ha hablado con un católico pensante. Y ahora escúcheme. Si usted habla con un católico pensante, el católico pensante, sabiendo que usted con ese argumento le va a destruir la base fundamental para su teología y su iglesia, ellos han desarrollado un argumento. Y probablemente, como usted no se ha dado la tarea de buscar o tener contacto con un católico pensante, no sabe cuál es su argumento. Pero yo le voy a decir cuál es el argumento del católico pensante. El católico pensante le va a hacer una pregunta sencilla. Le va a preguntar: ¿qué idioma hablaba Jesús? Entonces usted le va a contestar: bueno, Jesús hablaba arameo. ¿Qué dijo usted? ¿Que Jesús hablaba qué? Arameo. Ahí está la clave.
es que como Jesús hablaba arameo, cuando Jesús dijo estas palabras, Él le dijo, tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Es que en el arameo no existe la diferenciación que existe en el griego entre dos términos. Y utilizando ese argumento, el católico pensante le va a decir, ¿ves? La iglesia fue fundada sobre Pedro como el primer papa porque Jesús le dijo, tú eres Cefas y sobre esas Cefas edificaré mi iglesia. ¿Cómo usted le contesta al católico pensante? Pues sencillo. Jesús pudo haber hablado el idioma que quería hablar. Jesús pudo haber hablado arameo. Pero en la escritura fue escrita en griego. Y en el griego hay una diferenciación de palabras. Y ahora escúcheme lo que voy a decir. No solamente nosotros creemos que Dios inspira los pensamientos. Ahora escúcheme lo que voy a decir. Nosotros los adventistas creemos que en ciertas ocasiones, cuando la utilización de un término en detrimento de otro pudiera ser crucial para establecer una doctrina, nosotros los adventistas creemos que Dios le da al profeta el término exacto. Es que si Dios no le da al profeta el término exacto, la escritura en términos teológicos fundamentales como el que estamos hablando pudiera abrirse para una interpretación malsana que puede llevar a la perdición a miles y millones de personas. Y Dios no se da ese lujo cuando el profeta está en la incógnita de qué término usar y el término es vital para establecer una doctrina. Nosotros creemos que Dios lleva al profeta a utilizar el término exacto. Amén. La iglesia adventista del séptimo día cree que Dios obra a través de los procesos mentales de su mensajero, inspirando los pensamientos, pero bajo la dirección del Espíritu, permite que el mensajero escoja la manera como los pensamientos han de expresarse, pero en ocasiones lo lleva a escoger el término exacto que necesita el profeta conocer. Ahora estoy hablando de Ellen G. White. Al principio de su experiencia, cuando se sentía profundamente angustiada por la dificultad de expresar con lenguaje humano las revelaciones de verdad que le habían sido impartidas, se les recordó el hecho de que la sabiduría y el conocimiento proceden ¿de quién? De Dios. Y se le aseguró que Dios le otorgaría ¿qué? Gracia y orientación. Mi hermano, volvemos a rememorar la historia. Una adolescente de 17 años que había tenido que abandonar la escuela, ahora Dios la llamaba a ser una escritora prolífera. Ella decía, ¿cómo lo voy a hacer? Eso la tenía muy angustiada. ¿Cómo ella podía expresar las grandes revelaciones que Dios le había dado de tal manera que las personas vieran y sintieran lo mismo que ella sintió? Entonces Dios, el Dios que la llamó, el Dios soberano, poseedor de toda la sabiduría, le dijo, no te preocupes. Yo te voy a dar ¿qué? Gracia y orientación. Y ahora yo quiero que usted escuche, porque nuevamente, cuando usted entienda este concepto, va a entender que lo que usted oye por el internet en contra de Ellen G. White no tiene fundamento. Escuche cuál era la gracia y la orientación que Dios le iba a dar. Se le dijo que la lectura de ¿qué? De libros y revistas religiosas encontraría preciosas gemas de verdad expresadas en un lenguaje aceptable y que recibiría ayuda ¿de dónde? Del cielo para reconocerlas y separarlas de los desperdicios del error con las cuales a veces las encontraría asociadas. Mi hermano, escúcheme. Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Lee. Y Ellen G. White se hizo una autodidacta. ¿Usted sabe cuántos libros tenía la biblioteca de Ellen G. White al momento de su muerte? Tenía cerca de 1,300 libros. Y mientras que muchos de los pastores nosotros tenemos una biblioteca para impresionar a los hermanos, ese no era el caso de Ellen G. White.
Elena de White leía sus libros que tenía allí. De hecho, el fideicomiso White tiene todos los libros de su biblioteca y muchos de ellos están subrayados. ¿Usted sabe por qué los tienen? Porque hay cosas que ella sacó de los libros que está allí subrayado y usted lo encuentra en otro lugar y se puede saber parte del contexto. Eso es parte de la hermenéutica y la interpretación. Y ahora escúcheme. Hay gente que dice Elena de White copió y la acusan de plagio. Pero no saben lo que están hablando. Le voy a decir por qué. Porque quien la autorizó a copiar fue Dios mismo. Mi hermano, escúcheme. Quien la autorizó a copiar fue Dios mismo. Era una mujer que no tenía educación. Como único ella podía mejorar es siendo una autodidacta. Entonces ella leyó mucho para poder desarrollar la cualidad de la escritura. Es que Dios le dijo que en la lectura de libros y revistas religiosas encontraría preciosas gemas de verdad expresadas en un lenguaje aceptable y que recibiría ayuda del cielo para reconocerlas y separarlas de los desperdicios del error. Ahora, escúcheme, los críticos de Elena de White, de hecho, en el área que se ha hecho un trabajo monumental ha sido en los temas de salud de Elena de White. Lo que ella escribió con relación a salud. Y con relación a lo que ella escribió con relación a salud, se han identificado que para el tiempo de Elena G. White había 6 autores prolíferos, buenos, que estaban escribiendo de salud. Y cuando usted busca esos 6 autores, usted va a encontrar que Elena G. White tomó de muchos de ellos para escribir en sus libros. Entonces, cuando los críticos de Elena G. White, que se han dado la tarea de hacer ese trabajo, y yo me imagino que ahora con la inteligencia artificial el trabajo quedará mejor, se han percatado de que en grandes porciones de que ella utilizó en sus libros, las sacó de ellos, se las copió. Entonces los críticos dicen, ¿ves? ¡Ajá! No puede ser inspirada. Ella se lo copió. Es más, y fue peor, se lo copió y no le dio crédito. Se robó la idea. Escúcheme. Yo tengo que reconocer que ella copió. Y no tengo ningún problema. Porque quien la autorizó a copiar, ¿quién fue? Dios. Así que usted tampoco debe tener ningún problema. Si tiene un problema, no discuta conmigo. Vaya al cielo. Porque Él fue el que la autorizó a copiar. Ahora escúcheme. Yo no tengo ningún problema en que copió. Ahora, los críticos tienen un problema. Yo le voy a decir por qué. Porque si usted toma los 6 autores que ella utilizó, usted va a ver que esos 6 autores tenían ideas contradictorias unas de las otras. Uno decía una cosa, otro tenía otra filosofía, otro presentaba otra postura y los 6 se contradecían. La pregunta clave es, si los 6 se contradecían y no había consenso, ¿cómo Elena G. White supo qué copiar? ¿Cómo copió lo que tenía validez en sus días y que la ciencia ha probado que era cierto, y dejó lo que era falso? Pues miren, los críticos tienen un problema, porque aunque reconocen que copió, ellos no le pueden dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo ella supo que copiar? Pues mire, la única respuesta para eso es que un poder sobrenatural, divino, actuaba sobre ella. De que sin lugar a dudas Dios la inspiró, porque como ella supo qué escoger y qué desechar, al punto que cosas que eran contradictorias en sus días, hoy la ciencia la ha validado y ella la estableció como verdad. Sin lugar a dudas, un poder sobrenatural tenía que estar sobre ella. Es que se le dijo que Dios le habría de ayudar a poder separarla de los desperdicios del error con las cuales a veces las encontraría asociadas. Mire, para entender la Biblia y los escritos de Elena G. White, debe ser clara en esta hora la diferencia entre la inspiración de pensamiento y la inspiración verbal. Mi hermano, escúcheme, este es el tópico central que estamos tratando y yo quiero que usted salga de este lugar claro. Una cosa es la inspiración de pensamiento, otra cosa es la inspiración verbal, y usted tiene que establecer esa diferencia. ¿Usted sabe por qué? Porque los inspiracionistas verbales, los que creen que Dios dictó la Biblia, pueden probablemente tener una mayor seguridad al decir: esta es la palabra de Dios. Mi hermano, escúcheme.
¿Usted sabe quiénes creen en la inspiración verbal? Los islámicos. Los islámicos creen que Alá le dictó todo lo que aparece en el Corán a Mahoma. Por eso es que un islámico no acepta una traducción. Porque detrás de una traducción hay una interpretación y se puede perder el sentido de lo que dijo el profeta o de lo que Alá le dijo al profeta. Por eso ellos no aceptan una traducción, tiene que ser en el árabe original. Y es cierto, escúcheme, si usted cree en la inspiración verbal y usted cree que Dios dictó todo lo que está aquí, pues con seguridad usted puede decir, esta es la palabra de Dios, porque Dios la dictó, le da más confianza, es lo que quiero decir. Pero hay un gran problema con los que creen en la inspiración verbal. Es que conforme usted se adentra a leer las Sagradas Escrituras y las estudia con detenimiento, usted va a encontrar que allí la Biblia presenta, al parecer, errores. ¿Qué dije? ¿Que presenta qué? Errores. La Biblia usted va a encontrar, como han encontrado los críticos, que tiene contradicciones o aparentes contradicciones. Y va a encontrar que la Biblia tiene discrepancias. Mire, los falsos supuestos de los inspiracionistas verbales han causado mucha confusión. Es que cuando usted cree que Dios dictó cada palabra que está allí en aquel libro, no puede haber errores, contradicciones ni discrepancias. Es que si Dios la dictó, no puede haberlo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted que cree en la inspiración verbal se topa con esos errores, discrepancias y contradicciones, usted tiene un problema porque comienza a dudar y comienza a decir, entonces la Biblia no es la palabra de Dios. Note, escúcheme, ¿por qué el concepto de la inspiración es tan importante que lo entendamos en esta hora? Aquellos que creen en la inspiración del pensamiento entienden que el profeta, que es el escribiente de Dios, no su qué, no su pluma. Y aquí tenemos nosotros los adventistas un problema. ¿Cómo nosotros le llamamos a los escritos de Elena de White? La pluma inspirada. Y cuando usted llama a los escritos de Elena de White la pluma inspirada, usted da un mal concepto. Porque escúcheme, cuando usted dice la pluma inspirada, da a entender que usted cree en la inspiración mecánica, que Dios le movió, es la pluma inspirada. Dios le movió la mano al profeta y nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que el escritor sea la pluma, sino el escribiente de Dios. Y a veces sería bueno que nosotros pudiéramos enmendar algunos de los términos que a veces usamos. Mire, en los tiempos de Elena de White, ella escribió una carta muy significativa a un joven médico de este sanatorio del hospital Hinsdale en Illinois. Su nombre es David Paulson. Y David Paulson era un médico que creía en la inspiración verbal. Era adventista del séptimo día, pero creía en ¿qué? En la inspiración verbal. Y en esa carta Elena de White trató de apartarlo del punto de vista que él tenía con relación a la inspiración. Mire lo que ella escribió. En su carta usted habla de que fue instruido desde niño en tener fe implícita en los testimonios. Y dice, fui inducido a concluir y creer con toda firmeza que cada palabra que usted habló en público o en privado, que cada carta que usted escribió en cualquier circunstancia y en todas ellas, fueron tan inspiradas como ¿qué? Como los 10 mandamientos. Entonces Elena de White le dice, mi hermano, usted ha estudiado mis escritos diligentemente y nunca ha encontrado que yo haya pretendido que, mi hermano, escúcheme, vamos a llegar hasta aquí. Este médico creía en la inspiración verbal y Elena de White en su carta le dice, mira, yo no creo en la inspiración verbal, ni aún en mis propios escritos. Yo nunca he pretendido eso. Ni tampoco encontrará que los pioneros de nuestra causa jamás pretendieron eso. Ahora ella dice, no solamente no es que yo no lo crea, también los pioneros no creían en la inspiración verbal. Por eso es que si usted es adventista del séptimo día y sigue creyendo en la inspiración verbal única y exclusivamente para la inspiración de las Sagradas Escrituras y los escritos de ella, va a confrontar muchas dificultades porque está en el sector equivocado o en la base equivocada.
En mi introducción sigue diciendo ella al libro El conflicto de los siglos, sin duda usted ha leído mi declaración en cuanto a los 10 mandamientos y a la Biblia, lo que debería haberle ayudado a una correcta comprensión del asunto que consideramos. Entonces se cita la introducción del conflicto de los siglos y una declaración de testimonios, tomo 5. Notemos cómo entonces Elena de White no creía en la inspiración verbal. Pero volvemos a hacer la pregunta. ¿Por qué creemos en la inspiración de pensamientos más que en la inspiración verbal? A pesar de que la inspiración verbal le pueda a usted dar más certeza de que lo que usted tiene es la palabra de Dios. Ahora escuche la respuesta por qué nosotros seguimos creyendo en una combinación de ambos con un énfasis principal en la inspiración de pensamiento. Es que si usted cree que la Biblia llegó por inspiración verbal, usted va a tener serios problemas para mantener su fe. Y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a presentar algunos de los errores, contradicciones, discrepancias que tiene las Sagradas Escrituras. Y cuando usted vea esto, usted entonces va a decir, sin lugar a dudas, la Biblia no pudo haber sido dictada por Dios, porque si hubiese sido dictada por Dios, eso no hubiese aparecido así. ¿Cuáles son algunos de los errores? En Números 10:29, Moisés menciona el nombre de Hobab y lo identifica como su cuñado. Pero cuando usted va a Jueces capítulo 4, versículo 11, se habla de Hobab como su suegro. Si era su cuñado, no podía ser su suegro, y si era su suegro, no podía ser su cuñado. Cuando usted va a 1 Samuel 16, 10 y 11, allí dice que David era el octavo hijo de Isaí. Pero cuando usted va a 1 de Crónicas capítulo 2, versículo 15, allí se dice que David era el séptimo hijo de Isaí. Por lo mutuamente excluyente que son los números, si era el séptimo no podía ser el octavo, y si era el octavo no podía ser el séptimo. Por lo tanto, hay una discrepancia o un error en las Sagradas Escrituras con relación a Isaí. Cuando ya llegamos al Nuevo Testamento y vamos al ministerio de Jesús, nosotros vamos a encontrar que Jesús visita la región de Gadara. Y cuando usted compara los libros de Mateo y Marcos, va a encontrar que Mateo dice que Jesús le hace que visitó la región de Gadara antes de hacerle el llamado a Mateo. Pero cuando usted va a Marcos, Marcos dice que Jesús visitó la región de Gadara después que le hizo el llamado a Mateo. En cualquiera de los dos casos hay una discrepancia con relación al mismo incidente. Más aún, cuando usted va allí a Mateo, Mateo dice que había ¿cuántos endemoniados? 2. Pero cuando usted va a Marcos hablando del mismo incidente, dice que solamente había ¿qué? 1. Y es el mismo incidente. Entonces usted encuentra una discrepancia bastante considerable. Cuando usted sigue en el Nuevo Testamento y usted analiza el elocuente sermón que dio Esteban antes de su muerte, usted va a encontrar que allí en su discurso, él dijo que los integrantes de la familia de Jacob, según registra Hechos capítulo 7, eran 75. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento y acude a Génesis 46, 27, allí dice que eran 70. La pregunta clave es que Esteban no leía el Antiguo Testamento para saber que eran 70, porque dijo que eran 75. En cualquier lado, en cualquier caso, hay una discrepancia. Mateo, aludiendo a la compra del campo del alfarero con las 30 piezas de plata que Judas arrojó, él comenta lo siguiente, allí en Mateo 27, 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ese texto que usted ha leído en un sinnúmero de ocasiones, tiene un pequeño problema, pequeñito, pero sustancial. Que Mateo dice que eso lo dijo Jeremías y no fue Jeremías el que dijo eso. Fue Zacarías. Se equivocó. Mire, en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, y escúcheme, si usted va a una Biblia que tiene las letrecitas, usted va a encontrar que la Biblia dice que eso lo dijo Jeremías. Pero si allí hay una letrecita, una A, una B, y usted busca el texto, no lo refiere a Jeremías, porque allí no, en Jeremías no está, lo refiere a Zacarías. Mateo se equivocó.
Y les dije, Zacarías 11, 12 y 13, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dicho sea de paso, recientemente en un sermón que hice para la iglesia descubrí algo interesante. Usted sabe que lo que Judas, el despreciable, pagó por Jesús era lo que el Antiguo Testamento decía que se tenía que pagar por un esclavo muerto, ni siquiera vivo. ¿Qué dije? ¿Por un esclavo qué? Muerto. Eso fue lo que Judas cobró por vender a Jesús. Mire, este es tan solo un ejemplo de las pocas dificultades que hay en la Biblia. Esas y muchas otras dificultades similares que se podrían citar, escúcheme, de ninguna manera prueban que la Escritura no merezca nuestra consideración. Mi hermano, escúcheme lo que les voy a decir. La Escritura, por encima de esos errores, contradicciones, aparentes discrepancias, sigue siendo la palabra de Dios. Mi hermano, por encima de esas diferencias, tú y yo estamos llamados a confiar en ella porque sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo usted me va a decir que un libro que tiene errores sigue siendo la palabra de Dios y yo voy a confiar en él? Y digo que es el Dios de verdad. Pues sencillo. Porque los errores que tiene las Sagradas Escrituras no tienen que ver con asuntos medulares de la Escritura ni doctrinales. Tiene que ver con asuntos periféricos e incidentales. Y cuando usted entiende que no tiene que ver en materia de doctrina, o a usted no le va a dar ningún problema. ¿Usted sabe por qué no le debe de dar ningún problema? Porque las Sagradas Escrituras es un libro divino y humano. En su fase divina tiene errores. Ya lo hemos visto. En su fase humana, tiene errores. Ya lo hemos visto. En su fase divina es infalible. Sigue siendo la palabra de Dios. Porque por encima de esos errores, Dios los dejó deslizar porque no afectaban la doctrina ni iban a afectar la fe de alguien. Era un asunto incidental. Mi hermano, escúcheme. Si Hobab era el cuñado, el suegro de Moisés, eso no tiene importancia. Lo importante es que estaba emparentado con Moisés. Si David era el séptimo o el octavo hijo de Isaí, eso no es importante. Lo importante es que era un hombre conforme al corazón de Jehová y Dios lo llamó. Si el llamado que se le hizo a Mateo fue antes de visitar la región de Gadara o después, eso no es importante. Lo importante es que Jesús le hizo el llamado y que Mateo respondió afirmativamente. Si era uno o dos endemoniados, eso tampoco es importante, porque sea que sea uno o dos, el relato sigue demostrando que Dios tiene poder sobre las fuerzas del infierno y las fuerzas del mal. Si eran 70 o 75 los integrantes de la familia de Jacob, eso tampoco es importante. De hecho, cuando usted busca, algunas personas piensan que en el siglo I podía haber un registro que señalaba que eran 75, distinto al que aparecía en el Antiguo Testamento, y que entonces Esteban estaba haciendo referencia a ese registro que era conocido en el primer siglo. Si Zacarías o Jeremías escribió esa profecía, eso no es importante. Lo importante es que uno de los profetas lo escribió y se cumplió perfectamente en Jesús. Mi hermano, note que los errores que tiene la Escritura no son medulares. Y cuando usted se enfoca en los errores, puede ser que pierda la fe. Mi hermano, escúcheme, como miles de cristianos la han perdido porque no han podido comprender este tema a cabalidad. Cuando usted entiende el tema de la inspiración, esos errores no le van a afectar para nada. Mire, la Escritura no fue escrita para ajustar diminutos detalles de la historia, sino para establecer una doctrina. Y en ese sentido, la doctrina es infalible, que está en la palabra de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos esos propósitos, la Escritura, aún con sus errores, contradicciones y discrepancias, sigue cumpliendo el propósito por el cual Dios la dio.
Los profetas no llegan a ser necesariamente autoridades en datos históricos. Inclusive en datos históricos se pudieran equivocar y eso no le quita en nada a las Sagradas Escrituras. El valor de su inspiración yace en sus mensajes, no en algunos de los detalles que son incidentales para la perspectiva total. ¿Cuál es el problema? Que si usted pierde el centro, que es Jesús, y la perspectiva total, estudiando la Biblia, va a perder la fe. Pero si usted se centra en Jesús y deja esto de lado a donde pertenece, usted va a poder seguir hacia adelante con su fe, con Cristo Jesús. Amén. Mire, la Biblia es una guía infalible del cielo. Sin embargo, fue escrita por seres humanos, a quienes en la providencia de Dios a veces se les permitió ¿qué? Deslizar errores en sus escritos en asuntos que no afectaban la salvación de nadie. Y ahora escúcheme, de igual modo ocurre con los escritos de Ellen G. White. De igual modo ocurre con la humanidad de Ellen G. White, que usted va a encontrar que en ocasiones se evidencia a través de sus escritos. Y tengo dos ejemplos para mostrarlo. El primero de ellos, en cierta ocasión, Ellen G. White hizo una declaración, no recuerdo el número, y ella escribió que en un sanatorio habían 43 camas. Una persona que vivía lejos, cerca, fue al sanatorio y las contó. Porque los adventistas somos así. Y encontró que había 45. Y dijo, ve, esta mujer no puede ser profeta de Dios. Se equivocó. Yo fui, hay 45 y ella, bajo inspiración, dijo que había 43. Como Ellen G. White estaba viva, él entonces le escribió a ella y le hizo la aseveración, le dio a entender lo que él encontró, el encuentro. Y usted sabe que Ellen G. White le contestó, ¿usted sabe qué le dijo? Le dijo, mire, la cantidad de camas que había en el sanatorio, Dios no me la reveló. La cantidad de camas me la dio el administrador del hospital. Y el administrador del hospital pensamos que lo que hizo fue darle un aproximado. Él no fue a contarla, le dio un aproximado. Note cómo a veces los conceptos tan minuciosos, exactos que nosotros tenemos nos pueden llevar a una mala comprensión. Mire, Dios no le reveló eso. Ella está usando una data de su tiempo que podía estar equivocada. Vamos al segundo ejemplo, y este segundo ejemplo me gusta porque demuestra cómo las visiones tomaban su lugar, y a veces no entendemos eso. Ellen G. White en uno de sus escritos dice que la falda de las mujeres usan falda todavía, ¿verdad? Y la usan larga, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿verdad? Ok. Mire, la falda de las mujeres, ella dijo que debía estar 1 pulgada por encima de la bota. 1 pulgada por encima de la bota. Pero un crítico de Ellen G. White encontró que en otro lugar ella escribió que debía ser 2 pulgadas por encima de la bota. Entonces el crítico dijo, pero ven acá, esta mujer como que no es profeta verdadera. Se equivocó. En una dice 1 pulgada y en otra 2. No es consistente. Entonces, como Ellen G. White estaba viva, le volvieron a escribir. Entonces Ellen G. White, ahora escúcheme, le explica cómo ella recibía las visiones. Y esto es importante que lo entendamos. Ella dice, mira, cuando yo recibí la visión de la reforma en la indumentaria, en la vestimenta, Dios me mostró 3 familias. ¿Cuántas familias le mostró? 3. Ella vio una primera familia vestida de una manera. Después en esa misma visión vio una segunda familia vestida de otra manera. Y en esa misma visión vio una tercera familia vestida de una manera distinta. Las 3 estaban vestidas de manera distinta. Pero ella notó, escúcheme, esto es lo que ella dice, que la última familia que ella vio en visión estaba más feliz que las otras. Y ella entendió que porque en la visión Dios le mostraba que esa última familia estaba más feliz que las otras, esa era la vestimenta que Dios quería para su pueblo.
¿Usted me está escuchando? Porque estamos en el siglo XXI. Y esto como que se ha salido de control. Pero escúcheme, es bueno repasar los fundamentos. Y ahora escuche lo que ella dijo. Las medidas no me las dio Dios. Las puse yo. ¿Qué dijo? Las medidas ¿qué? No me las dio Dios. ¿Las puse quién? Yo. ¿Qué es lo que pasa? Como ser humano al fin, recibió una visión, la escribió con unas medidas, se olvidó, recibe la visión o vuelve a reiterarla y ahora pone otra medida porque se olvidó. Pero ¿cuál es el principio? Que la falda debe estar por debajo de las rodillas. Mi hermano, escúcheme. Y sea que sea 1 pulgada o 2 pulgadas, aunque hay una discrepancia, el principio sigue siendo el mismo, que la falda debe estar por debajo de la rodilla. Note cómo a veces conceptos pequeños, cuando no son entendidos, son utilizados por los críticos para quitarnos la fe. Y si usted se monta en el barco de los críticos, va a quedar fuera de la iglesia y va a perder la fe. Por eso es importante entender el tema que en esta hora estamos tratando. Pero el comprender correctamente lo que involucra la inspiración va mucho más allá. Pues cuando comprendemos correctamente lo que involucra la inspiración, comenzamos a entender y asimilamos sin ningún problema que afecte nuestra fe el mensaje inspirado. El que Ellen G. de White haya copiado de otros autores. Ya lo hemos visto, Dios fue el que lo autorizó a copiar y no hay ningún problema en eso. ¿Está listo para lo que sigue? ¿Seguro? Pues ustedes lo pidieron. Todo lo que venga de aquí en adelante es consecuencia de la petición que ustedes han hecho. Para el tiempo de Ellen G. de White había un autor llamado Daniel Marsh. ¿Cómo se llamaba el autor? Daniel Marsh. Y Daniel Marsh escribió un libro titulado En la casa de nuestro Padre. Mire, es este libro que está aquí. En ese libro Daniel Marsh escribió: el águila de los Alpes es a veces arrojada por la tempestad a los estrechos desfiladeros de las montañas. Las nubes en masas negras y tormentosas se extienden entre la poderosa ave y las alturas asoleadas donde construye sus nidos y toma el sol del día. Por un momento va de aquí para allá, golpea la tormenta con sus fuertes alas y despierta el eco de las montañas con sus gritos, luchando en vano por encontrar una salida de su prisión oscura y fuertemente amurallada. ¿Quién escribió eso? Daniel Marsh. En el libro La Educación, página 188, Ellen G. de White escribió: el águila de los Alpes es a veces arrojada por la tempestad a los estrechos desfiladeros de las montañas. Las nubes tormentosas cercan a esta poderosa ave del bosque y con su masa oscura la separan de las alturas asoleadas donde ha construido su nido. Los esfuerzos que hace para escapar parecen infructuosos. Se precipita de aquí para allá, bate el aire con sus fuertes alas y despierta el eco de las montañas con sus gritos. ¿Qué usted nota? Que esto es lo mismo que esto. Pero ahora escúcheme. Esto no es inspirado. Esto es 100% inspirado. Para el tiempo de Ellen G. de White, un anónimo. ¿Quién dije? ¿Qué es un anónimo? Alguien que escribió a alguien, no sabemos quién fue. Un anónimo escribió en la Review and Herald del 24 de enero de 1871. Usted lo puede buscar en la página 47 lo siguiente: la gran necesidad de esta época es de hombres. Hombres que no estén en venta. Hombres que sean honestos, firmes desde el centro hasta la circunferencia. Sinceros hasta lo íntimo del corazón. Hombres que condenen el error en el amigo como en el enemigo. En ellos mismos así como en los demás. Hombres cuya conciencia sea tan constante como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se estén por desplomar, ¿qué? Los cielos y tambalee la tierra. Mi hermano, escúcheme, eso lo escribió alguien que no sabemos quién fue y lo publicó en una revista nuestra en el año 1871.
En el libro La Educación, página 57, Elena de White escribió: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponden. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Qué usted nota? Eso es lo mismo, lo copió. Esto no es inspirado. Esto es 100% inspirado. Para el tiempo de Elena de White había otro autor, y ahora las citas todas se basan en él. Se llamaba John Harris y escribió ese libro que se llama El Gran Maestro, características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro El Gran Maestro, en la página 32, dice: su nombre había de ser su consigna, su divisa distintiva, el principio de su piedad, el vínculo de su unión, la finalidad de sus acciones, el fundamento de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no llevara a la inscripción de su nombre había de ser reconocido o recibido en su reino. En el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 23 y 24, Elena de White escribió lo siguiente: el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, el fundamento de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. La cita de John Harris no es inspirada. La cita de Elena de White es 100% inspirada. En El Gran Maestro, ahora en la página 61, John Harris escribió: apartando el velo que ocultaba su gloria de nuestros ojos, lo muestra en su alto y santo puesto, no en un estado de silencio y soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos y bienaventurados, y cada uno esperando hacer su voluntad, no en un estado de inactividad e indiferencia moral, sino en un estado de comunicación activa con todas las partes de su vasto dominio. En el libro El Ministerio de Curación, la página 325, Elena de White escribió: la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en un estado de inacción, no en un silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Esto no es inspirado, esto es 100% inspirado. John Harris escribió en la página 71: Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento en el templo de creación, para que cada adorador pudiese tener libre e igual acceso al templo. Eso lo escribió en la página 71. En la página 318 de Palabras de Vida del Gran Maestro encontramos: Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Aquí encontramos que en la página 80, John Harris escribe: levantó el velo de la eternidad pasada e hizo retroceder sus pensamientos hacia las edades sin fin, antes de que el mundo fuera hacia el lugar inimaginable y terrible donde Dios habita, asegurándoles que nunca hubo un periodo cuando Él no haya estado allí. En el Evangelismo, la página 446, Elena de White escribió: Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Y nuestra última cita es impactante. John Harris, en el libro El Gran Maestro, escribió: pero la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. ¿Quién escribió eso? Eso lo escribió John Harris. Míralo, a la página 225 de su libro. Elena de White, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 15, escribió: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema ¿qué? Esto no es inspirado. Esto es 100% inspirado. Y usted me va a decir: pero pastor, explíquese eso, porque yo veo que es lo mismo. ¿Y cómo usted me va a decir que lo mismo que está escrito, una cosa es inspirada y otra no es inspirada? Yo le hago una pregunta. El sábado que viene, usted va a llevar el libro de John Harris al púlpito, lo va a abrir y va a decir: esto es palabra de Dios, y va a leer lo que escribió ese libro, ese autor.
No. ¿Por qué no lo hace? Porque nosotros no tenemos constancia de que lo que él escribió haya sido inspirado. Ahora, usted el sábado que viene puede tomar el libro Testimonio para los Ministros, leer esta cita y presentarlo como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Elena G. White fue ¿qué? Inspirada. Pero pastor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Esto, si usted me pregunta a mí, es iluminado. Esto es inspirado. Y hay una diferencia. Usted no puede poner al mismo nivel lo que es iluminado de lo que es inspirado. No. Son dos categorías distintas. ¿Por qué si son las mismas palabras esto lo consideramos inspirado? Escúcheme. Porque Dios les reveló a Elena G. White por una visión, un sueño o una percepción profética de que la iglesia de Cristo, por más defectuosa y debilitada que sea, es el único objeto al cual Él le concede su suprema consideración. Entonces, como Dios le reveló eso a Elena G. White por una percepción, visión o sueño profético, ahora ella busca la manera de cómo expresar eso y encuentra que un autor había escrito un concepto muy similar a lo que Dios le reveló. Y porque ese autor lo expresó de una mejor manera que como ella lo había expresado, o lo podía expresar, ella entonces toma la idea y la presenta. Por eso es que aquello es iluminado y esto es inspirado. Cuando Elena G. White copió, siguió el ejemplo del más grande maestro que existió sobre la tierra, que es Jesús. Mi hermano, escúcheme, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Jesús copió. Y los críticos acusan a Elena G. White de plagio, de copiar, pero no me acusan a Cristo. Y Cristo hay evidencia de que copió. Mire la regla de oro que Jesús mencionó en Mateo 7:12. 100 años antes, el abuelo de Pablo, Gilel, el gran maestro de Israel, había mencionado esa regla. Lo que es detestable para vosotros, no lo hagáis a vuestro prójimo. Esa es toda la Torá o toda la ley. Mientras que el resto es el comentario de lo mismo. Había dicho Gilel. Y Jesús mencionó esas mismas palabras. Significa que Jesús copió de un gran maestro judío y nadie lo acusa de plagio. Mire los pensamientos, incluso algunas palabras del Padre Nuestro se pueden encontrar en algunas oraciones rituales que tenían los judíos que se llamaba el Hakadish. Jesús copió parte del Padre Nuestro de unas declaraciones de una oración llamada el Hakadish. Tanto Mateo como Lucas copian mucho de Marcos, al igual que otra fuente que era conocido en sus días, pero ninguno de ellos da crédito al otro. Claro, usted me va a decir, no habían leyes de derechos de autor en aquel tiempo, pero la realidad era que era común copiar y no dar el crédito, por lo menos en el tiempo de los apóstoles. Mire, el apóstol Pablo también tomó dichos de ciertos poetas griegos y los incorpora en sus epístolas inspiradas. Y aquí tenemos un problema. Mire, los griegos eran paganos. ¿Eran qué? Y ahora Pablo está tomando dichos, frases de unos paganos, las está incorporando en la Biblia. Y ahora usted lee las palabras que dijeron los paganos y dice, esto es palabra de Dios. ¿Cuáles fueron esas palabras? Aratos dijo, porque linaje suyo somos. Y Pablo utiliza esa declaración en Hechos 17:28. Epiménides dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y eso lo escribió Pablo en Tito capítulo 1, versículo 12. Y Menandro dijo, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:33. Mi hermano, escúcheme. ¿Por qué ahora dichos de los paganos son incorporados en la Biblia y pasan a ser inspirados cuando eran gente que no creían ni siquiera en Dios? Pues sencillo. Dios le mostró a Pablo por inspiración que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como Dios se lo reveló, ahora él entonces encontró que uno de los escritores paganos
había dicho lo mismo y él toma el concepto y lo incorpora en la Biblia porque viene como fruto de una revelación que Dios le dio. Y ahora Pablo escogió la mejor manera de expresarlo, y la mejor manera que alguien lo expresó había sido Menandro. Judas, el libro que está en la Biblia, tiene una porción que pertenece al libro apócrifo de Enoc. Y esa porción, usted dice que es palabra de Dios, pero viene de un libro que no fue inspirado. Mire, esa porción es la que aparece en Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que se han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, esa porción cuando él dice, diciendo de ahí en adelante, he aquí vino, de ahí en adelante, eso es... Lo sacó Judas de un libro apócrifo no inspirado. Ahora él lo incorpora en el libro inspirado y pasa a ser parte de la Biblia inspirada, porque representa parte de lo que Dios le había mostrado. Concluimos. Ahora vamos a hacer un análisis de el libro de Apocalipsis con otro libro. Acompáñeme a Enoc 41 en su Biblia. Su Biblia no lo tiene, pues parece que su Biblia está defectuosa. Enoc 41 dice: después miré una multitud que no se podía contar ni calcular, que estaba ante el Señor de los espíritus. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Enoc 86:1 dice: y vi, observé una estrella que cayó del cielo. Apocalipsis 8:10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Enoc 90:26 dice: todos ellos fueron juzgados y hallados culpables y fueron arrojados a este abismo ardiente. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Enoc 91:16 dice: y el primer cielo se irá y pasará y un nuevo cielo aparecerá. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enoc 100:3 dice: el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores. Apocalipsis 14:20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Enoc 108:3 dice: sus nombres serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué usted nota? Que hay un gran parecido. Si usted pudiera leer, recuerdo esto de mi profesor de griego, si usted pudiera leer el griego original y pudiera leer el libro de Apocalipsis, vería que el libro de Apocalipsis es el libro de la escritura que más errores gramaticales tiene. Un desastre. El libro de la Biblia que tiene el griego más sublime, más barroco, mejor, es el libro de Lucas. Era un médico. Juan era un pescador. Pero escúcheme, con todos los errores gramaticales que puede tener el libro de Apocalipsis, sigue siendo un libro tan inspirado como cualquiera otro de la Escritura. Por encima de eso, Dios lleva a cabo su mensaje, por encima de esas limitantes. ¿Y por qué hay este parecido? Algunos piensan que Juan estaba solo en la isla, tenía o recordaba fragmentos de este libro apócrifo y pareciera ser, si tenía un escrito de él o recordaba fragmentos, que lo utilizó cuando se llevó a cabo la escritura del libro de Apocalipsis para mostrar parte de lo que Dios le mostraba. Pero sea lo que sea, ambos son 100% inspirados. Amén. Quiero concluir con lo que fue nuestra lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya hoy usted entiende mejor qué es la inspiración. Esa escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene un propósito con su palabra. Es hacerte un mejor ser humano. Pero solamente Dios podrá hacerte un mejor ser humano si tú crees en Él.
si tú crees en su palabra, si no dudas ni un ápice de ella. Hoy día nosotros vivimos en un mundo donde la duda parece ser realzada, se alaba en los seres humanos. Hoy encontramos adventistas que se enorgullecen de no creer en Ellen G. White, de decir yo soy superior a ti porque yo ya he abandonado lo que una mujer del siglo de las carretas y los caballos escribió del siglo XIX. Hoy yo soy superior a ti porque tú sigues aferrado a lo que es una tradición y ya yo he superado la misma. Yo quiero decirte, esas dudas pudieran conducir a muchas personas a la perdición y la perdición eterna. Y ojalá que como miembros de esta iglesia nosotros podamos, por encima de toda la avalancha de duda que se emerge en el mundo, que podamos nosotros subsistir, sobrevivir y buscar seguir teniendo fe en la palabra de Dios, que es lo único que nos dará la salvación. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Dios les bendiga y les guarde.